Martin Luther King Jr. ocupa un lugar central en la historia contemporánea como una de las figuras más influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su liderazgo, basado en la resistencia no violenta, la fuerza moral y la capacidad oratoria excepcional, transformó la lucha contra la segregación racial en un movimiento de alcance nacional e internacional. La vida, obra y legado de King no solo moldearon las estructuras políticas y sociales de los Estados Unidos del siglo XX, sino que también dejaron un legado universal sobre la dignidad humana, la justicia social y la fuerza transformadora de la desobediencia pacífica. Contexto histórico: un país dividido. En la primera mitad del siglo XX, la población afroamericana vivía sometida a un sistema legalizado de segregación racial, especialmente en los estados del sur. Las leyes Jim Crow imponían una separación estricta entre blancos y negros en escuelas, transporte, espacios públicos e incluso servicios básicos. A esto se sumaba una discriminación económica estructural, violencia sistemática y la exclusión política mediante impuestos al voto, pruebas de alfabetización y amenazas. Era un clima en el que la igualdad ante la ley era más un ideal retórico que una realidad tangible. En este contexto, surgió una nueva generación de líderes afroamericanos que buscaban, no la confrontación violenta, sino una transformación profunda mediante estrategias legales, protesta pública, boicots económicos y apelaciones a la conciencia moral de la nación. Entre ellos, Martin Luther King Jr. se convirtió en la figura más visible, carismática y eficaz. El despertar de un líder. Martin Luther King Jr., nacido en 1929 en Irlanda, creció en un ambiente profundamente religioso e impregnado de tradición intelectual. Su educación teológica en el Morehouse College, el Crozer Theological Seminary y la Universidad de Boston fue fundamental para moldear su pensamiento. De Mahatma Gandhi heredó la idea de la resistencia no violenta como fuerza social, de su formación cristiana, la convicción de que el amor agape, un amor universal, desinteresado y redentor, debía guiar las relaciones humanas. King no buscaba ser un líder político, su aparición en el escenario público se produjo en 1955, cuando fue elegido como presidente de la Montgomery Improvement Association para coordinar el boicot de autobuses de Montgomery. Este boicot se desencadenó después de la negativa de Rosa Parks a ceder su asiento a un pasajero blanco. King transformó una protesta local en una plataforma nacional contra la segregación en el transporte público. Tras 381 días de resistencia pacífica, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación en los autobuses. Este triunfo consolidó a King como un líder nacional. La filosofía de la no violencia. La estrategia de King no se basaba en una simple táctica política, sino en una filosofía moral compleja. Para él, la no violencia era una herramienta tanto ética como práctica. Rechazaba la violencia no porque fuera ineficaz, algo que también creía, sino porque la consideraba incompatible con la dignidad humana. Su enfoque tenía 5 pilares. 1. La resistencia no busca humillar al adversario sino persuadirlo. 2. El objetivo final es la reconciliación, no la destrucción. 3. El sufrimiento aceptado voluntariamente tiene un poder redentor. 4. La protesta debe atacar el sistema, no a las personas que lo perpetúan. 5. El amor y la justicia son inseparables. Esta filosofía fue puesta a prueba múltiples veces, especialmente durante las violentas represiones policiales en Birmingham 1963 o Selma 1965. Pero King insistía en que la moralidad del movimiento era su fuente de legitimidad y fuerza. Campañas determinantes en la lucha por los derechos civiles. A lo largo de la década de 1950 y 1960, King encabezó una serie de campañas que marcaron puntos de inflexión en la historia estadounidense. Birmingham 1963. La campaña de Birmingham fue una de las más audaces. King y el Southern Christian Leadership Conference, SCLC, diseñaron protestas masivas para enfrentar directamente las leyes segregacionistas. Las brutales represiones del jefe de policía Bull Connor, perros, mangueras de alta presión,
arrestos masivos, fueron fotografiadas y difundidas por todo el país, conmocionando a la opinión pública. Durante esta campaña, King escribió la célebre carta desde la cárcel de Birmingham, una defensa brillante de la desobediencia civil y un llamado a la responsabilidad moral frente a la injusticia. La Marcha sobre Washington 1963. En agosto del mismo año, King participó en la organización de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad. Allí pronunció uno de los discursos más emblemáticos del siglo XX, I Have a Dream. Con una mezcla de lirismo, visión profética y pragmatismo político, King articuló la esperanza de una sociedad en la que la identidad racial no determinara el destino de una persona. Este evento fue clave para presionar al gobierno federal y contribuyó a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la segregación legal. Selma y el derecho al voto 1965. El siguiente gran campo de batalla fue Selma, Alabama, donde King y otros líderes denunciaron los métodos sistemáticos para impedir que los afroamericanos votaran. Las imágenes del Domingo Sangriento, donde manifestantes pacíficos fueron brutalmente golpeados por la policía estatal, provocaron una respuesta nacional inmediata. De esta campaña surgió la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohibió prácticas discriminatorias en las elecciones. Un líder más allá de la cuestión racial. A partir de mediados de los años 60, King amplió su enfoque hacia temas como la pobreza, la desigualdad económica y la guerra de Vietnam. Para él, el racismo, la explotación económica y el militarismo eran males interconectados. Esta postura le ganó críticas, incluso dentro del movimiento por los derechos civiles, pero mostró su visión holística de la justicia. El movimiento de los pobres, que King comenzó a organizar poco antes de su muerte, buscaba construir una coalición multirracial para exigir justicia económica. Esta amplitud moral y política demostró que King no luchaba solo por los afroamericanos, sino por todos los oprimidos y marginados. Asesinato y legado. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. fue asesinado en Memphis, Tennessee, donde apoyaba una huelga de trabajadores sanitarios afroamericanos. Su muerte provocó una ola de dolor, protestas e incendios urbanos en Estados Unidos. Sin embargo, su legado continuó vivo, transformó las estructuras jurídicas de Estados Unidos y abrió un horizonte moral para movimientos posteriores de derechos humanos. King dejó un mensaje universal: la justicia no se alcanza mediante la violencia, sino mediante la fuerza moral, la organización colectiva y el coraje de resistir sin odiar. Conclusión. Martin Luther King Jr. no fue simplemente un activista, sino un arquitecto moral y político de un nuevo ideal de convivencia humana. Su lucha por la igualdad racial, su defensa de la no violencia y su visión de una sociedad más justa trascienden su tiempo y lugar. El mundo recuerda no solo al hombre que pronunció I Have a Dream, sino al líder que demostró que la justicia, cuando se persigue con dignidad y perseverancia, puede transformar incluso a una nación profundamente dividida. King se convirtió en un símbolo universal de paz, resistencia moral y esperanza, cuya relevancia permanece intacta en las luchas contemporáneas por la igualdad y los derechos humanos.